Mis hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más aquí a este canal Alcanzando Almas. Hoy quiero invitarte a reflexionar una vez más en la palabra de Dios. Porque recordemos de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es de gran poder. Y en esta ocasión quiero llevarte ya al libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Todos pasamos por diferentes problemas en nuestras vidas. Seguramente en este momento estés pasando una situación que te ha hecho pensar cómo resolverlo, que te ha hecho llegar a pensar de que no tienes solución, te ha hecho pensar que tal vez estás solo por ese tipo de problema. Y es que todos pasamos por problemas en esta vida y ciertamente, todos, nadie es ajeno a estas situaciones. Si enumeramos, podemos tener problemas familiares, económicos, problemas de salud, problemas laborales y así podemos continuar nombrando diferentes dificultades. Y esa lista va a seguir crecer y crecer cada vez más. Y es que a veces hay algún problema y es muy pequeño, pero por esa ansiedad, por ese estrés, llegamos a hacerlo tan grande que se nos hace difícil poderlo superar. Pero nosotros como cristianos, hay algo único, algo verdadero, algo de poder en nosotros mismos que nos permite superar cada una de esas dificultades. Y es que la palabra nos dice: hijitos, ustedes son de Dios, somos de Dios, hermanos. Eres de Dios, eres su hijo querido, y porque somos parte de Dios, Él nos ha dado la victoria sobre todas las cosas. Él nos da las fuerzas para superar cada problema. Recuerda que Dios es más grande, es más fuerte, es más poderoso que esos problemas que te están provocando ansiedad, que te están provocando estrés. Dile a tu problema: lo que está en mí es más grande que tú. La palabra de Dios nos habla y nos dice que hemos derrotado a los enemigos de Cristo, a los enemigos de Dios. Y recordemos que en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4 nos dice que cuando nos agrada lo malo del mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Este pasaje bíblico lo hemos leído en la versión de la traducción del lenguaje actual. Hablar de lo malo del mundo, podemos referirnos a demasiadas cosas. Y es que actualmente la maldad se ha distribuido de diferentes maneras. Podemos nombrar algunos: violencia, inmoralidades, mentiras, desobediencia, pornografía, juegos, incluso hasta los retos que podemos ver en las redes sociales. Pero sabemos que atrás de todo esto existe únicamente maldad y un único autor de toda esa maldad: Satanás. Pero recuerda que como hijos del Dios eterno y poderoso, sabemos que hemos nacido nuevamente, no de padres humanos ni de simiente corruptible, sino que hemos nacido nuevamente del gran mensaje de Dios que su Hijo Jesucristo nos ha dado. Cuando tú aceptaste, hermano, y sí, cuando tú le dijiste a Dios: quiero servirte, quiero ser uno de tus hijos, tú has vuelto a nacer y has nacido en gran manera para Dios, para darle victorias, para darles honra y para darle gloria al Dios eterno. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermano, hermana, no te permitas caer en lo malo de este mundo. No te dejes llevar por aquellas cosas que aparentemente no te hacen daño, pero que de forma verdadera, si lo piensas bien, si reflexionas un momento en esas cosas, te darás cuenta que te están alejando del propósito que Dios tiene para ti. Porque incluso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y como ángel de luz, te hará pensar, te hará creer que esas cosas no son malas y que no está pasando algo, que todo estará bien. Pero por eso, hermano, recuerda, tú tienes un espíritu y pídele a Dios que ese espíritu lo active. Pídele a Dios que puedas ver de una manera espiritual todas las cosas que están pasando a tu alrededor. Porque Satanás siempre intentará ocultarte el remedio para alcanzar cada uno de los propósitos grandes que tiene Jesucristo para tu vida, para tu familia, para ti, para tu iglesia, para la iglesia. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás lo que quiere es evitar que la luz de la palabra de Dios resplandezca en ti. Por eso, cada vez que te sientas tentado, recuerda que en ti hay algo más grande que lo que está en este mundo. Es más, hasta aún los apóstoles serían puestos a prueba por Satanás. Y Jesucristo lo sabía. Pero Jesús también sabía que los apóstoles tendrían la capacidad para vencer cada una de las pruebas. Jesucristo pidió a Dios que los ayudara y que los mantuviera firme. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32 dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Jesucristo pidió en ese momento por sus apóstoles para que se mantuvieran firmes ante las pruebas, ante las tentaciones. Y hoy también Jesucristo ha pedido por ti, hermano, para que te mantengas firme. Escucha la voz de Jesús. Mantente firme. No permitas que tu fe llegue a caer o sea vencida con esas pruebas. No dejes que Satanás ciegue tu entendimiento para evitar que la luz del Evangelio resplandezca en ti. Tal vez has dejado solo a Jesucristo en algún momento, pero yo tengo fe, hermano, en que tú vas a cambiar y te vas a acercar a Dios y vas a volverte a Dios, y el Evangelio de la palabra de Cristo va a resplandecer en ti. Por eso hoy te recuerdo que aunque Satanás esté como león rugiente al acecho de tu vida, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Recuerda que en ti hay algo más grande y poderoso que el que está en el mundo. Por eso Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada vez que sientas que ya no puedes más, hermano, hermana, cada vez que sientas que no tienes fuerza, cada vez que estés siendo atraído por la tentación de la maldad, recuerda, en ti hay algo más grande que lo que está en el mundo. Cada vez que sientas que ese problema se está haciendo más y más grande cada día,
Recuerda que en ti hay algo más grande que lo que está en el mundo. Hay algo más grande en ti, hermano, el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo está en ti y es más grande, es más poderoso, es más fuerte que lo que está en el mundo. A cada uno de esos problemas dile: Dios es más grande que tú, lo que está en mí es más grande que tú. Recuerda estas palabras, recuerda la palabra de Dios. Dile a ese problema: en mí hay algo más grande. Dile a esa adversidad: en mí hay algo más grande que tú. Dile a esa tentación: en mí hay algo más grande que tú. A esa maldad, dile: en mí hay algo más grande que tú, y verás que cada día Jesucristo te dará las victorias sobre todas las cosas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por hacernos recordar que en nosotros hay algo más grande que lo que está en el mundo. Gracias por hacernos recordar que todos esos problemas son muy pequeños delante de ti, Señor. Por hacernos recordar que tú eres un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios bueno, Señor. Por hacernos recordar que tú eres más grande sobre todas las cosas y que nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, y por eso lo que está en nosotros es más grande que lo que está en el mundo. Señor, danos la victoria, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias por bendecirlos con esta palabra, Señor. Gracias por acercarnos más a ti, mi Dios amado. Hoy te pido por cada uno de ellos que tú los dirijas con tu poder y con tu espíritu y los lleves a esa victoria que tanto anhelan cada uno de ellos. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén.